Buenas tardes, estamos iniciando un nuevo vivo de Fundación Cáncer FUCA, hoy en un horario de nuevo extraordinario, en el horario de los jueves, como siempre a las 19 horas. Saben quienes nos siguen desde siempre que todos los lunes a las 19 horas realizamos estos vivos con profesionales para transmitir información sobre salud, sobre prevención, por supuesto con foco en el cáncer. Pero en algunas ocasiones también nos encontramos en nuestro canal los días jueves. Así que les doy la bienvenida a todas las personas que ya se están incorporando. Bienvenidos. Hoy nuestro tema es cáncer de tiroides. Vamos a hablar especialmente de este tipo de cáncer relacionados con que en estos días se conmemora el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Tiroides. Y acá ya veo que están con nosotros los profesionales que nos van a acompañar hoy. Nos van a acompañar profesionales del Instituto Alexander Fleming, que ya les voy dando. Hola Claudia, ¿se me escucha bien? A ver si me cuentan si se me escucha bien y vamos a ver si podemos ir dándole entrada a los profesionales porque hoy nos acompañan. Nos va a acompañar la doctora Susana Belli, que ella es médica endocrinóloga, pertenece al equipo médico del Instituto Alexander Fleming. Nos acompaña también el doctor Mariano Leiva, que aquí ya está con nosotros. Buenas tardes, doctor Leiva. Él Hola, es, eh, Hola, Cristina, dice que le interesa mucho el tema. Bueno, bienvenida Cristina a este vivo de FUCA. Les contamos a todos que, como siempre, estos vivos se guardan y se pueden ver con posterioridad, tanto en el canal de Instagram, en el Instagram de FUCA, como en nuestro canal de YouTube. Y que, por supuesto, estamos aquí, les vamos a contar algunos temas que hemos preparado con los médicos que nos acompañan hoy, pero también podemos responder a las preguntas que nos vayan transmitiendo. Aquí la doctora, ya está también la doctora Silvina Rasiopi, que nos va a acompañar hoy, que ella también integra el staff médico del Instituto Alexander Fleming y es jefa de terapia metabólica e imágenes moleculares. Algunos de estos temas son un poco complicados para mí. A ver si la puedo invitar a la doctora Rasiopi para que se sume. Y voy a invitar también a la doctora Susana Belli, que ella es médica endocrinóloga, y vamos a ver si ya podemos estar los cuatro aquí conectados. Hola, Hola, buenas tardes. hola, ¿qué tal? Buenas Eh, hola, tardes. ¿cómo están? ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Y Ahí la doctora Belita. la doctora Belli, tendrías que poner la cámara en modo selfie para que te veamos, Ah, porque ahí debe estar al bueno, revés. exacto. A ver. No sé dónde está. Poné la cámara directamente, la cámara de la. Ujú. O quizás dentro del mismo. Ahí Ya Ah, está. ahí está, está. ya está. Ah, acá está. Bueno. Bueno, entonces, de nuevo les cuento a todos, bienvenidos a todos los profesionales que nos están acompañando. Les vuelvo entonces a contar, estamos con la doctora Silvina Rasiopi, estamos con la doctora Susana Belli y con el doctor Mariano Leiva. La doctora, me gustaría quizás empezar a hacerle algunas preguntas a la doctora Susana Belli, que ella es endocrinóloga, y queremos un poco introducirnos en el tema y empezar a entender, cuando hablamos de la glándula tiroides, específicamente qué es la glándula, qué es la tiroides y qué función cumple. Creo que quizás como introducción es importante porque a veces se habla mucho, tengo hipotiroidismo, tengo hipertiroidismo, la tiroides. Pensamos que si tenemos algún problema de tiroides engordamos. Y me gustaría que la doctora Belli nos cuente un poco sobre, o nos aclare un poco estos conceptos. Bueno, la tiroides es una glándula que está en la base del cuello, que tiene, por un lado, una estructura que es
sobre la que asientan y se producen los nódulos, pero además cumple una función que es la de secretar hormonas que actúan a nivel de todos los órganos y son fundamentales para la vida. Pero no es el tema de engordar, producido en general por trastornos de la tiroides, eso es más folclore que otra cosa, sino que las funciones más importantes que tiene la glándula tiroides es, por ejemplo, tener impacto sobre la función cardíaca, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo genital. Entonces, por un lado está la función y por el otro lado está la estructura. Y en la estructura es donde aparecen los nódulos, que son pequeñas formaciones redondeadas que pueden estar formadas por líquido o pueden ser sólidas. Son muy frecuentes los nódulos de tiroides, no así el cáncer de tiroides, que es una enfermedad infrecuente. Los nódulos además aumentan su prevalencia, es decir, la frecuencia que tienen en el sexo femenino, son mucho más comunes que en los varones, prácticamente el doble, y a medida que avanza la edad, prácticamente toda la población tiene pequeños nódulos de tiroides que no tienen ninguna importancia funcional. Ajá. Bueno, ya nos vamos adelantando en algunos conceptos. Lo que quería preguntarle, doctora, también es sobre los estudios que usualmente se solicitan para evaluar el funcionamiento de la glándula tiroides. Que a veces escuchamos el T3, T4. No sé si así muy sintéticamente y de manera simple nos podés aclarar qué significan estos estudios y cuándo hay que, o sea, todas las personas deberíamos hacernos estos estudios con cierta frecuencia, como tipo screening, ¿o no? No, no se debe hacer como screening, sino que a lo que vos te referís es al producto de secreción de la tiroides, que Claro, son las hormonas. claro, La tiroides produce dos hormonas, de las cuales la T4 o tiroxina es la más importante y la que en mayor cantidad genera. La T3 que produce es muy poquita, la mayoría de la T3 que circula se produce porque se le quita una molécula de yodo a la T4 y eso lo hace el organismo para manejar el metabolismo. Se mide la TSH, que es la hormona que hace que la glándula tiroides funcione. Y como tienen una correlación que se llama feedback negativo, por lo cual la hormona tiroidea disminuye la secreción de TSH y cuando baja la hormona tiroidea, la TSH aumenta para que la glándula produzca más y llegar otra vez a la situación de equilibrio. Entonces, siempre hay que pedir ese par de hormonas, la T4 y la TSH. La T3 es un marcador de aumento de función de la glándula. En condiciones de hipotiroidismo o de normalidad, la T3 no es un marcador claro. indispensable. ¿Y cuándo se deben pedir estos estudios? Bueno, cuando Porque, existen síntomas o signos que sugieran que puede haber una alteración de la función de la tiroides y sobre todo en aquellos individuos que toman determinadas drogas que pueden influir en la función tiroidea o que tienen historia familiar de enfermedades tiroideas en los cuales, como estas son enfermedades que se heredan, muchas de ellas, entonces uno puede identificar a los pacientes más precozmente. claro, ¿y estas enfermedades son factor de riesgo o condicionan a los otros problemas, concretamente el cáncer de tiroides o la aparición de nódulos? No, 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 no. La función es independiente de la estructura. El nódulo de tiroides es donde está el cáncer de tiroides. No tiene que ver con la función. Claro, En general, las glándulas tiroides, aunque tengan muchos nódulos o tengan cáncer y sea muy grande, la función suele estar preservada, porque claro. como todos los órganos, tiene una gran reserva funcional. Entonces puede estar toda comprometida, toda llena de nódulos o fibrosis, y sin embargo la función es absolutamente normal. Sí, O sea que no es la función la que identifica un tumor de tiroides, sino
justamente la aparición de un bulto en la tiroides. Claro. ¿Y los quistes en la tiroides? Porque también hay otra situación, ¿no? Los quistes Pueden, es algo los diferente, ¿o los no? nódulos de tiroides pueden ser sólidos o pueden ser quísticos, es decir, que contienen líquido, o ser mixtos, tener una parte sólida y una parte líquida. Es solo una descripción Ajá, de ellos, que es una descripción que se hace a partir de la ecografía, que es el estudio más sensible para evaluar la estructura de la tiroides, y que da esas características que les claro, acabo de decir, o que son sólidos, o mixtos, o quísticos. claro. Es solo una descripción. Perfecto. Y respecto entonces ya del tema que nos ocupa ahora, el cáncer de tiroides, ¿cómo, cómo se conoce, cómo se sabe que una persona tiene o cómo llega el paciente por ejemplo, que tiene un problema de cáncer de tiroides? Que también son Bueno, los temas, perdón, que me parece interesante siempre resaltar que son cuáles son los llamados de atención o los signos que nos pueden preocupar o que nos pueden indicar que debemos consultar a un médico, ¿no? como les dije recién, los nódulos de tiroides son muy frecuentes y el Sí, cáncer de tiroides es una enfermedad rara, con lo cual un individuo que tiene un nódulo de tiroides tiene mayor probabilidad de tener un nódulo benigno que de tener un cáncer. El diagnóstico de sospecha de que ese nódulo puede ser maligno son algunas de las características ecográficas, y cuando uno sospecha por el tamaño o por las características que tiene, lo que se hace es una punción con una aguja como las que se usan para sacar sangre, bajo control ecográfico para identificar la zona que mayor rédito nos va a dar cuando hagamos el procedimiento, y ahí podemos hacer el diagnóstico de certeza de si es un cáncer de alta sospecha o de ausencia de cáncer en ese nódulo que estamos analizando. claro. O sea, el tumor puede estar dentro del nódulo. ¿O el nódulo puede evolucionar en tumor o no? El cáncer, el nódulo es el cáncer. ¿Mm? Ajá. Y es muy infrecuente que los nódulos benignos se conviertan en malignos. Ah, está bien. Y, Eso es infrecuente. y entonces, entonces es detectado. ¿Y cómo es el tratamiento? Ahí creo que empieza a intervenir quizás el oncólogo. Eh, El nódulo de tiroides puede ser que se palpe, Sí, que se vea, y entonces el paciente consulta por eso, que se detecte en un estudio por otro motivo, le hacen una tomografía computada de tórax y detectan que hay algo en el cuello, o una ecografía de vasos de cuello y ven que hay nódulos en tiroides, y entonces a partir de eso se realiza la evaluación para detectar o certificar si estamos o no frente a un tumor maligno de tiroides. Y ese suele ser el camino por el cual ese paciente ingresa al consultorio con mayor frecuencia del endocrinólogo, porque en realidad es una patología que atendemos claro, nosotros, los nódulos de tiroides. claro. ¿Mm? Y Y, después, depende del diagnóstico, la conducta que tomaremos. exacto. Y cuando el diagnóstico se centra en que es un tumor, digamos que es un cáncer, entonces ahí, ¿cuáles serían las opciones terapéuticas, digamos? El Quizás el doctor, primer tratamiento para un nódulo, para un cáncer de tiroides es la cirugía. Eh, y después se hacen tratamientos complementarios con yodo radioactivo, porque se utiliza una peculiaridad de la glándula tiroides que usa yodo para fabricar la hormona. Entonces nosotros le administramos yodo, pero radioactivo, que va a producir un efecto deleterio sobre la célula tiroides. Y ahí es donde interviene la doctora Raciopi. ahí, ahí interviene la doctora Raciopi. Yo aprovecho para contarles que hace un tiempo hicimos ya otro vivo específicamente con la doctora Raciopi, que hablamos del estudio del PET. Y, y bueno, aquí la doctora me comentaba que digamos, su área de trabajo como médica
y su especialidad implica no solo el diagnóstico cuando hablamos del PET, sino también el tratamiento. Entonces hoy estamos con ella. Aprovecho para contarles que si les interesa informarse bien sobre temas relacionados con el PET, en el canal de YouTube de FUCA pueden encontrar esta grabación. Pero bueno, ahora, doctora, ¿cómo es entonces este tipo de tratamientos? Este tipo de Bueno, como tratamiento, decía la ¿cómo doctora, funciona? claro, como decía la doctora Beli, hay muchos tipos de cánceres de tiroides, ¿no? Quizás en el cáncer de tiroides más diferenciado, porque por eso también el trabajo conjunto, en este comité a veces que usamos, en el comité de cabeza y cuello, digamos, ¿no? Donde también el oncólogo va tomando protagonismo en relación a qué tipo de cáncer de tiroides o a qué etapa, ¿no? En qué etapa, pero considerando, digamos, el diferenciado de tiroides, que es por frecuencia es el más común, utiliza, como decía la doctora, el yodo, como le digo a los pacientes, así como la harina para el panadero, bueno, el yodo es la materia prima que necesitan para la fabricación de hormonas. Entonces, engañamos de alguna manera a la célula tiroidea y damos un yodo radioactivo que tiene propiedades citotóxicas por vía oral en una capsulita. Esto se absorbe y generalmente es un tratamiento que ocurre postoperatorio como una situación de cierre del proceso de tiroidectomía total de esos pacientes. Y después, a lo largo del seguimiento del paciente, si fuera necesario en los controles de la endocrinóloga o del médico tratante, vuelve a intervenir esta necesidad de poder retratar a los pacientes con yodo radioactivo. Pero es un tratamiento, digamos, relativamente fácil, que utiliza las vías fisiológicas de la célula tiroidea y que consiste en una capsulita de yodo radioactivo. Por supuesto que hay que estar con una preparación adecuada y después tener ciertos recaudos específicos porque es radiación, pero la glándula, la célula tiroidea, a través de unos transportadores lo incorpora y ahí hace el trabajo citotóxico bien específico del yodo 131. Y como decías que hay que tener ciertos cuidados, ¿implica que uno puede llegar a ser peligroso para otras personas el hecho de haber ingerido una sustancia radiactiva? Por Bueno, ejemplo, claro, ese es un desafío con los convivientes, ¿no? En general, cuando uno toma ese tipo de tratamientos, de terapias con isótopos, muchas veces, si bien la radiación que hace daño es una radiación milimétrica, muchos isótopos, como en el caso del yodo, tienen también una radiación que sale fuera del cuerpo y que necesita que podamos hacer una educación radiosanitaria, así se dice, a los convivientes, ¿no? Y tomar determinadas distancias durante un tiempo prudencial, haciendo foco especialmente en las personas embarazadas, en los niños, etcétera, ¿no? claro, Y, por supuesto, educando sobre las vías de excreción fisiológica, como es la saliva o la orina. Entonces los pacientes tienen determinados recaudos en su hogar. No necesariamente se tienen que aislar en un sanatorio o en un cuarto y no tener contacto, simplemente hacer una educación que claramente depende del nivel de alarma de las personas, uno intensifica o aliviana para que pueda hacer un aislamiento, como llamamos radiosanitario, en su propio hogar, sin tener que exponer de radiación a gente que no necesita, porque esa es la educación, ¿no? claro, En ese paciente va a ser un beneficio, pero claro. en la esposa, en los niños, es sumarle una radiación que no necesitan. Entonces, se educa la distancia, cómo convivir, cómo utilizar los sanitarios, bueno, hay Claro. ciertas ¿Y medidas. cuánto suele durar ese tratamiento? No, el tratamiento en sí es un ratito, digamos, porque el paciente viene a un servicio de medicina nuclear, cuando hicimos previo interrogatorio, los pacientes entendieron y leyeron las medidas de aislamiento, y entonces el tratamiento en sí es entregar una cápsula de yodo y el paciente se retira a su domicilio, ¿no? O donde eventualmente, muy excepcionalmente, en alguna institución. Y Claro, después, depende, generalmente el aislamiento dura 72 horas, en algunos casos hasta una semana, dependiendo también de los restos tiroideos que tenga el paciente. claro. Pero en general, una semana podría decirte que es un tiempo medio en el que el paciente necesita tener distancia con las personas que conviven. Y ese es un gran desafío en cuanto a la educación, depende de los contextos familiares, Claro. ¿no?
complicado. Pero esa medicación, esa cápsula, ¿se la toma una única vez o tiene que repetirlo a lo largo del tiempo, esa toma? No, en principio los médicos tratantes, de acuerdo al riesgo de ese paciente, eligen una dosis que está establecida y el paciente toma esa única dosis. Muchas Ah, veces con esa única dosis es suficiente, pero si a lo largo del control de la historia de la enfermedad hubiera necesidad de retratar, se puede retratar a los pacientes, que ya sería en otras condiciones, pero en general es una única dosis postoperatoria. claro. ¿Y el paciente tiene que hacer algún tipo de preparación antes de recibirlo, o de cuidados, dieta especial? Sí, en general lo que necesitamos es que esa célula tiroidea, si es que existe esa célula tiroidea remanente o que quedó en el lecho o algún ganglio, esté hambrienta de ese yodo radioactivo. Entonces tenemos dos maneras. Una es que necesitamos que esa hormona de la que habló la doctora Belli, que se llama la TSH, que es la que activa, digamos, a la célula tiroidea, esté bien alta, como con mucha estimulación, y por otro lado, una dieta bastante pobre en yodo, de manera tal de que no haya competencia, una dieta fundamentalmente donde se prohíben los alimentos de mar, ¿no? Pescados, mariscos, y la sal de nuestro país, que es una sal que está por ley iodada, entonces los alimentos no es por la razón de hipertensión arterial, ¿no? Acá es por el componente iodado de nuestra sal, porque entonces competiría cuando nosotros entreguemos el yodo. O sea, tiene que estar hambrienta la célula, muy estimulada y con poca oferta de yodo en el cuerpo. Entonces se sugiere una dieta para los pacientes. Claro. Y bueno, acá me surgió una duda, una curiosidad entonces con esto del enriquecimiento de la sal. Quizás la doctora Belli nos puede comentar algo sobre este tema. ¿Tiene que ver Bueno, con la tiroides? sí, claro. En nuestro país la sal está iodada por ley desde la década del 60. Fue una pelea de muchos años para evitar el desarrollo de bocios, de nódulos y de tumores que prevalentemente eran indiferenciados en esa población de individuos que vivían en áreas deficitarias de yodo, que en nuestro país estaban fundamentalmente en el norte y era el famoso Casa Conopa, que tenía el coto. Entonces, para evitar eso, se iodó la sal por ley, con lo cual se garantiza que toda la población reciba una cantidad de yodo suficiente para que no se produzca bocio por falta de yodo. Perfecto. Como una medida de salud pública de prevención en general. Absolutamente, Claro, absolutamente. claro, claro. Bueno, doctor Leiva, omití decir también que formas parte justamente del equipo de tumores de cabeza y cuello dije del Instituto Alexander Fleming, pero me faltó mencionar el área. Me parece también siempre bueno destacar que los equipos médicos de oncología clínica en el Instituto Fleming, prácticamente ya los profesionales están divididos especializados en determinados tipos de cáncer o, mejor dicho, dedicados especialmente o con un interés especial en determinados tipos de cáncer. Y el doctor Leiva es tema de cáncer de cabeza y cuello. Escuchamos recién que hablaban como que existen distintos tipos de tumores de tiroides. ¿Podrías aclararnos un poquito más esto? Sí, claro. Los más frecuentes son, como mencionaban las doctoras Belli y Raciopi, son los tumores diferenciados, dentro de los cuales están el carcinoma papilar de tiroides, que para el que haya tenido esto o algún familiar le va a sonar, porque es el porcentaje mayoritario de los tumores, carcinoma papilar, esto de la población joven, mayormente mujeres. Luego, dentro de los diferenciados también está el carcinoma folicular, ya en menor porcentaje, y luego están de mayor siempre a menor, ¿no? Papilar, folicular, y luego están los carcinomas medulares de tiroides, y por suerte el menos frecuente de todos, que es el carcinoma anaplásico de la tiroides, que digo por suerte porque es un tumor muy agresivo, pero que se presenta en un porcentaje muy chiquitito de los pacientes que tienen tumores de la tiroides. Así que en general, cuando uno habla de cáncer de tiroides,
más que nada estamos hablando de los carcinomas diferenciados, que son el papilar y el folicular. Claro. ¿Y cómo se establece esta clasificación? ¿A través de la biopsia? Exacto, sí, es una clasificación que hacen los patólogos, los especialistas en anatomía patológica, analizando la célula, tienen sus características particulares, además de que tienen comportamientos, lo que nosotros llamamos comportamientos biológicos distintos, pero bueno, eso tiene que ver con cómo evoluciona la enfermedad. El diagnóstico obviamente se hace al microscopio, ¿no? Y lo hacen los anatomopatólogos, pero sí que cada uno de ellos tiene un comportamiento biológico distinto, como decía el anaplásico. Es un tumor muy agresivo que suele crecer visiblemente en la región del cuello, es decir, en plazos muy cortos de tiempo, mientras que los diferenciados, el papilar, el folicular, son tumores en general de crecimiento muy lento, de buen pronóstico, con altas tasas de curación, e incluso en aquellos pacientes que no se curan y que desarrollan quizás recurrencias o metástasis a lo largo del tiempo, suelen ser plazos de realmente muchos años, lo que nos da la posibilidad a todos los intervinientes, endocrinólogos, oncólogos, siempre de tratarlos de alguna u otra manera. Después hablaremos específicamente de las estrategias, pero por lo general en estos tumores diferenciados es un buen pronóstico y con tiempos muy prolongados de enfermedad en aquellos que no se curan, considerando que la gran mayoría se curan con la cirugía y eventualmente el yodo después de la cirugía. O sea que el camino es cirugía, luego el tratamiento con yodo, del cual nos contaba la doctora Rasiopi, y en esa situación puede darse una situación de que le puedas decir al paciente está curado. Sí, claramente, y también destacar que no todos los pacientes van a necesitar yodo después de la cirugía. Eso tiene que ver con los hallazgos en la pieza quirúrgica, ¿no? Es decir, un paciente con un tumor de tiroides se opera, que la premisa es cada vez a operar menos volumen de la tiroides, es decir, tiene que ver con el tamaño del tumor inicial, si es un solo foco, si es un solo nódulo, o son varios, si compromete un lado de la tiroides o los dos, que son los lóbulos, o la parte central. Bueno, todas esas características se tienen en cuenta al momento de definir la cirugía. Entonces, idealmente uno trata de ir por una cirugía que sea parcial, dejando un resto de la tiroides, obviamente un resto de tiroides sano, ¿no? En caso que no se pueda, se hace la tiroidectomía total, y según algunas características, el tamaño tumoral, si compromete la cápsula que envuelve la tiroides, si hay ganglios linfáticos en el cuello comprometidos, distintos factores de ese tipo, uno determina el riesgo que tiene ese paciente de que la enfermedad vuelva, y según ese riesgo, entonces, si corresponde o no a la indicación del yodo y también qué dosis de yodo. Entonces, vuelvo a decir, muchos pacientes van a estar curados solo con la cirugía, algunos van a tener que hacer yodo, y accederán también a la curación en buen porcentaje con el yodo posoperatorio. Y eso es exclusivamente, no hay después, por ejemplo, otro tipo de tratamientos como el que vemos para otros tumores, como quimio, ¿no? No, No en este en caso. una instancia de un tumor localizado, no. O sea, el paciente se opera, si corresponde, recibe la dosis de yodo radioactivo y después no hay nada más que los controles. Es decir, Claro. no hay una radioterapia como que en tumores de mama, o una quimioterapia como pudiera ser en un cáncer de pulmón. No. Es la cirugía, y en los pacientes que por el riesgo corresponde el yodo, y en otros no. Claro. Y el riesgo de metástasis, ¿cómo Sí. se, cómo, Eh, cómo se bueno, detecta y en qué en qué órganos, por ejemplo? bien, eso tiene que ver con el comportamiento biológico que mencionábamos hace un ratito. Yendo al grupo mayoritario de los tumores diferenciados, por lo general es muy, muy, muy infrecuente que este tumor se diagnostique con metástasis. Sí que puede hacerlo a lo largo de la vida de los pacientes, eh, y esto tiene que ver, de vuelta, con el modo de presentación, el tamaño, si comprometía ganglios linfáticos del cuello o no. Lo que hacen con mayor frecuencia estos tumores es, eh, digamos, células que comprometan ganglios linfáticos regionales del cuello, ¿sí? Esa es una situación bastante frecuente, se ve mucho en pacientes jóvenes que se operan la tiroides y le sacan ganglios y tienen 2, 3, 4, 5 ganglios comprometidos por células del tumor de tiroides. Eso en general tiene muy poco o nulo impacto en la sobrevida del paciente, es decir, en cuánto va a vivir ese paciente. Con lo que Claro. quiero decir que
un paciente joven, que lo vemos mucho, no sé, 35 años, se opera la tiroides con 4 ganglios positivos, no es una situación para nada extraña ni grave o desfavorable. Es frecuente y ese paciente tiene una altísima chance curativa igual, ¿no? Ahora, después hay otras particularidades, hay otros subtipos dentro de estos diferenciados, hay otros subtipos de tumores de tiroides que quizás tienen un comportamiento más agresivo, el tumor de células de Hartle, el tumor de células altas, y esos son tumores que en el tiempo tienen mayor riesgo de recurrencia. Por lo general, las recurrencias suelen ser de ganglios en la región del cuello, pueden ser también metástasis pulmonares y con menos frecuencia lesiones óseas. Después están los tumores anaplásicos, que es este grupo chiquitito que mencionaba yo al principio, que son muy agresivos, que por lo general es una agresividad local, o sea, es un crecimiento local, que en la región del cuello es algo bastante grave, cuando un tumor toma mucho volumen en el cuello, porque sabemos que el cuello está lleno de estructuras muy importantes, digamos, la vía aérea, el esófago y vasos sanguíneos. Entonces, un tumor que crece y que no podemos controlar a nivel local, lógicamente que va a producir también muchos problemas. Claro. O sea, ahí me imagino que es deben manejar de manera muy estricta los controles periódicos en el caso del Sí, paciente. sí, los tumores anaplásicos por lo general se diagnostican ya en estadios relativamente avanzados por su velocidad de crecimiento. Es bastante infrecuente detectarlos como un nodulito chiquitito, como sí pasa con los tumores diferenciados, con el papilar, que se suelen diagnosticar en nódulos chiquititos o en estadios mucho más precoces. El anaplásico por lo general ya es una lesión de cierto volumen que puede estar adherido a la tráquea, por ejemplo. Entonces, en esos casos, esos tumores de tiroides que no se tratan con yodo porque no captan yodo, esos tumores de tiroides, si uno idealmente los opera, si se puede sacar completo, por supuesto, mejor, y si no, el mayor volumen posible, y después uno tiene que pensar en, por ejemplo, hacer radioterapia, una radioterapia ya de la que conocemos más convencionalmente, o bueno, eventualmente algún tratamiento sistémico si tiene alguna particularidad como la mutación de un gen que se llama BRAF, pero bueno, esas son cosas por ahí un poquito más técnicas. Ya más complejas. ¿Y es hereditario el cáncer de tiroides? En ¿Aumenta el realidad, riesgo en los familiares en caso de que... no, el grueso de los tumores no. Sí hay un grupo que es el medular, el carcinoma medular de tiroides, que puede formar parte de eso. La doctora Belli es de las endocrinólogas que más sabe al respecto. Hay algunos síndromes hereditarios que son el de neoplasias endócrinas múltiples. Son pacientes que tienen otros tumores glandulares, o por ejemplo pueden tener lesiones pancreáticas o tumores neuroendocrinos gástricos, ¿sí? Entonces, tener varios tumores de este tipo son los carcinomas medulares. Tiene que haber una mutación específica en un gen que se llama el RET, y en estos pacientes sí hay un gran componente hereditario, pero bueno, es un porcentaje pequeño de la población de tumores de tiroides. Los tumores estos más comunes, que son los papilares, por lo general son lo que llamamos esporádicos, es decir, se presentan sin que haya una herencia. Claro. ¿Y no hay conductas tipo factores de riesgo o conductas o hábitos que pueden disminuir el riesgo en este aspecto? ¿Hay alguna recomendación en particular? No, los factores de riesgo, más o menos algo estuvimos hablando, tiene que ver con el déficit de yodo, que bueno, en este país, como mencionaban las doctoras, está resuelto con la suplementación en la sal, con si el paciente, por ejemplo, recibió por alguna otra causa radioterapia en el cuello, pero bueno, eso no es una situación realmente frecuente. No es que haya muchos factores de riesgo detectables sobre los cuales uno pueda actuar como para disminuir el riesgo de un tumor de tiroides. Claro. Y doctora Belli, una pregunta. Hablaban, o sea, ¿existe la posibilidad entonces de que en la cirugía se extirpe totalmente la glándula, verdad? ¿Qué pasa Claro, en es ese caso? el, O sea, ¿cómo el se lleva procedimiento. adelante? Cuando se hace la tiroidectomía total, que es lo que habitualmente se hace cuando estamos frente a un tumor de tiroides que tiene esa indicación, porque existen algunos de ellos que solo se hace la lobectomía cuando son muy pequeñitos, no compromete la cápsula, está localizado, se puede hacer una tiroidectomía parcial, pero cuando se hace la tiroidectomía,
ya sea total o parcial, lo que hay que hacer es el tratamiento de reemplazo con hormona, porque no solamente estamos modificando la estructura, sino que además la secreción hormonal, y eso va a modificar significativamente la calidad de vida del individuo. Entonces, hay que reemplazarlo con hormona tiroidea. La hormona que nosotros indicamos es exactamente igual que la que producimos nosotros, y no es un tratamiento de curación, sino que es reemplazar lo que está faltando. Claro. Eso es cuando hay hipotiroidismo, ya cualquiera sea la causa. Pero en el caso particular del cáncer de tiroides, sobre todo al principio, mientras vamos viendo cómo evoluciona el paciente a lo largo de los años, utilizamos una dosis que es un poquito por encima de la dosis de reemplazo, para poder tener controlada totalmente a la TSH, que como dije era la hormona que estimulaba la tiroides a funcionar, porque bueno, tiroides no hay, pero si hay células malignas, también las va a estimular. Entonces nos interesa que esté totalmente suprimida. Pero una vez que ha transcurrido el tiempo y la evolución ha sido buena, pues llegamos solo al tratamiento de reemplazo hormonal, como si fuera un hipotiroideo convencional, y medimos las hormonas en sangre para tener la certeza de que están dentro del rango de lo normal, y tenemos como marcador, como ocurre en otros tumores, la tiroides produce una sustancia que es específica del tejido tiroideo, que no se produce en ningún otro lado, que es la tiroglobulina. Si yo saqué la tiroglobulina tiene que ser no dosable, porque no viene de ningún otro lado, entonces tiene que ser 0. Cualquier incremento de esa tiroglobulina me sugiere que puede haber una recidiva del tumor, es decir, una reaparición. Y bueno, y ahí intentaría encontrar dónde está localizado. Claro, exacto. Y cuidados que tenga que tener el paciente durante el tratamiento, post-tratamiento, ¿qué se le recomienda algún cuidado en particular en su salud cuando, por ejemplo, en estas situaciones? ¿O es vida normal? No, hacen vida absolutamente normal. Perfecto, perfecto. Y es un tratamiento en ese caso de por vida, obviamente, porque estás Sí, reemplazando. el tratamiento de reemplazo hormonal es de por vida, obviamente, porque la tiroides no va a crecer si la extirpamos. No va a volver a Si crece, aparecer. vamos a estar en una pésima situación. Exacto. Un poco en esta. Pero, No, digamos, un tratamiento que se lleva con una buena calidad de vida que no afecta, digamos, la vida normal. Para nada. Por eso aclaré que lo que utilizamos es un reemplazo. Estamos dando lo que falta y que es igual a lo natural. Entonces, es solo encontrar la dosis apropiada para ese individuo y la vida es absolutamente normal. Los pacientes que tienen cáncer de tiroides, la mayoría, como dijo el doctor, son tumores de muy lenta evolución y de pronóstico muy favorable. Los pacientes mueren por enfermedades de otro orden que no tienen nada que ver con el cáncer que tuvieron. Claro, bien. No afecta la calidad de vida ni la longitud de la vida de ese individuo. Exacto. Sí, doctora Rasiopi, no sé si querías comentar algo. No, porque digo, en esto, escuchándolos a todos, y siempre es un placer, a pesar de que, digamos, a veces, como decía, en los comités uno se ve y por ahí participa de uno u otro paciente puntual. En este trabajo multidisciplinario hay otros colegas que por ahí no están sumados hoy en este vivo, como por ejemplo la buena anatomía patológica, ¿no? El diagnóstico histológico certero que pueda poner exactamente el nombre y el apellido, exactamente las características del cáncer de tiroides que estamos hablando, y el manejo, hoy especialmente que es el Día de los Cirujanos que están abocados a esta especialidad que es cabeza y cuello. Porque como bien lo decía el doctor Leiva, que hablaba de la cantidad de estructuras que están comprometidas en el cuello, del desafío que es el manejo de masas, digamos, y de, digamos, lo mecánico que significa más allá de esto, ¿no? Es una anatomía bastante compleja y lleva también el expertise de cirujanos idóneos para poder operar cabeza y cuello. Entonces, nada, quería aclarar esto, ¿no? Que en esta sumatoria de profesionales
creo que es muy, muy importante nombrar que los equipos de cirugía de cabeza y cuello. Sí, exacto. Sí, siempre resaltamos, ¿no?, este trabajo en equipo de distintas especialidades para tratar cualquier tipo de cáncer, entiendo, hoy por hoy, ¿no? Así Ahí es. está. Fundamental, fundamental Sí, y bueno, en realidad en cabeza y cuello y tiroides siempre queda aparejada a cabeza y cuello, es crucial y solemos discutir los casos en comité, como decía Silvina, la doctora Reciopi, incluso también hay nutricionistas, fonoaudiólogos, bueno, quizás no puntualmente para el caso de tumores de tiroides, pero en cabeza y cuello es un grupo bastante amplio y intervenimos muchos de distintas áreas. Y siempre digo que, no lo digo yo, está escrito, que esto termina redundando en un gran beneficio para los pacientes cuando todos los intervinientes aportamos a la discusión de un caso claro. y se cruzan todas las miradas, siempre el resultado termina siendo mejor para el paciente en cuanto a eficacia del tratamiento y también a reducción de los efectos adversos. Así que indiscutiblemente así debería ser la medicina. A veces es más complicado, a veces es más sencillo, pero idealmente debería ser siempre así. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que realmente una charla de lujo con tres profesionales, la verdad que muy dedicados y brillantes. Resalto que el doctor Leiva, aprovecho yo siempre para pasar una visita de FUCA, el doctor Leiva se especializó en oncología clínica, también en el Instituto Alexander Fleming, dentro de lo que es el programa de becas médicas de FUCA. Así que todos están invitados a apoyar nuestros programas para poder seguir adelante. Este año tenemos 4 ingresantes en oncología clínica, 4 médicos de distintas provincias. Tenemos un grupo federal, dijimos ayer estuvimos con ellos, así que bueno, ese es un trabajo muy valioso que hace y un aporte muy valioso que hace Fundación FUCA a la comunidad. Así que Sí. bueno, Un doctor Leiva, orgulloso, muchísimas orgulloso producto de FUCA y por eso siempre voy a estar dispuesto a todas las actividades, porque bueno, el agradecimiento para FUCA es siempre. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora los invito, si quieren cada uno de ustedes a dar algún mensaje de cierre, quizás algún tema que no llegamos a tratar y que les parece importante resaltar, así como cierre de esta charla. No sé quién quiere comenzar, A mí doctora me Belli. parece que esto que nosotros presentamos, nosotros tres, que no somos los únicos que participamos en las decisiones o en el tratamiento de estos pacientes, lo que demuestra es que estas cosas se pueden hacer mucho mejor cuando uno está en una institución donde tiene acceso a todas las especialidades y puede haber intercambio de opiniones entre todos los que pueden aportar al mejor desarrollo del tratamiento del paciente. Seguro. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, doctora Belli. No sé, doctora Raciopi, si querés también Bueno, transmitir. no, bueno, antes de tu invitación hice, hice digamos, el aporte de algunos que hoy no participan, pero que son, ay, perdón, fundamental en el manejo del cáncer de Seguro. cabeza y cuello, bueno, en este tema de hoy, en el de tiroides, ¿no? Sí, Y que bueno, sí. yo estoy acostumbrada, creo que esto del trabajo multidisciplinario enriquece a todos y bueno, es bueno sentirse apoyado en la espalda de profesionales idóneos que también enriquecen el expertise de cada uno, ¿no? Eso es muy Seguro, bueno. seguro. Bueno, y yo me quedo también con esto que comentaban de que es un tipo de, o sea, siempre un diagnóstico de cáncer es una noticia muy fuerte que asusta mucho, pero que, bueno, en este caso cuando hablamos de cáncer de tiroides, el pronóstico, me quedo con esto de que el pronóstico suele ser muy favorable. Bueno, no sé si Mariano querés también cerrar Yo tu como, charla, tu participación. sí, como último mensaje y por ahí más referido a la patología, conceptos que se fueron mencionando. Primero, creo que, y lo pienso siempre para toda la oncología, uno no debe vivir, digo, para la población, ¿no? Revisándose o pensando o temiendo algo de esto,
sí estar atentos, por supuesto, y cuando uno tenga una duda, un temor, consultar a su médico de confianza, que creo que siempre debe ser un médico clínico, un médico de familia, que dispare en todo caso los estudios necesarios o las interconsultas. Claro. Que los nódulos de tiroides, como dijo la doctora Beli al principio, la gran mayoría serán benignos, que conviene estudiarlos y demás, pero entendiendo que la gran mayoría en un gran porcentaje van a ser benignos. Entonces, no tener miedo, sí conocernos, estar atentos y consultar oportunamente. Eso es, creo que como conducta general para cuidarnos, y después, bueno, las cosas que uno sabe que tiene que hacer, estudios de rutina, según la edad y todo eso que nos van diciendo nuestros médicos de cabecera, pero no más que eso. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los tres. Gracias por acompañarnos en esta charla. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, que nos sigan en las redes sociales, que periódicamente, con seguridad todos los lunes a las 19 horas, tenemos estos encuentros con profesionales súper interesantes y enriquecedores. Nuevamente gracias y buenas noches, buenas tardes. Hasta la próxima. Cerramos. Gracias a vos. Chao. Bueno, Gracias. Chao, chao.